Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga mucho al pueblo del Señor. Gracias a Dios, hermanos míos, por cada uno de ustedes. Aunque entiendo que parece que el frío asustó a algunos cuantos, amén. Pero quisiera decirle a aquellos hermanos o amigos que nos visitan o que nos siguen por las redes sociales, primeramente una exhortación a que esta iglesia está en el sur de Ocala, a la ciudad de Bellevue, la dirección siempre en pantalla para aquellos que quieran visitarnos o se han mudado en el área de Ocala y están buscando una iglesia bíblica, pues estamos aquí los jueves a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana, predicando el evangelio del Señor. Hermano mío, sé que algunas veces las situaciones de nuestra vida no permiten que nosotros lleguemos a la casa del Señor. Hay situaciones a lo que nosotros no podemos hacer nada. Eso lo sabe el Señor. Pero hermano mío, siempre que podamos, tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hubo un pastor, cuando hablamos del frío, ya que aquí en Ocala o en Bellevue mañana va a estar a 29 grados, una temperatura fuera de lo normal. Hermano mío, hubo un pastor una vez, y no tenía nada que ver con esto, pero por algo el Señor lo trae a mi mente. Un pastor bien estricto, no como yo, sino muy estricto. Y la congregación, cayó una nevada de nieve bien grande ese día. Y la congregación, conociendo al pastor, que era un pastor bien estricto, pues decidieron esforzarse y llegar a la iglesia. Había un viento y una tempestad tremenda. Llegan al servicio, comienzan la adoración, y cuando llega el momento del pastor tomar el micrófono, la palabra y hablar con los hermanos están esperando que el pastor reconozca que los hermanos han llegado y se han esforzado para estar en la casa del Señor. A lo que el pastor se levanta y dice: hermanos míos, antes de dar la palabra, quiero darle gracias a cada uno de ustedes por haberse esforzado a llegar a la casa del Señor. Gracias a ustedes por haber dejado su casa calientita para entrar a sus vehículos calientitos y llegar y sentarse en estas sillas cómodas y calientitas para escuchar la palabra del Señor. Mientras yo estaba en África de misionero, pude presenciar a personas que caminaban kilómetros descalzos y sin nada que comer para ir a la iglesia y regresar en oscuridad, descalzo y con peligro de animales, llegar a sus hogares sin nada que comer y acostarse, y ellos como quiera iban a la iglesia. Pero ustedes quieren que yo los felicite por haber dejado su casita calientita para entrar en sus carros calientitos y estar en esta iglesia calientita. Así se quedaron como se están quedando ustedes. Hermano mío, eso fue ese pastor, yo nunca diría eso aquí. Pero es para que ustedes vean, hermanos míos, que muchas veces creemos nosotros que hacemos algo para el Señor. En África hoy en día está la persecución en Nigeria. Busquen la noticia. Está la persecución que ni en la escuela dominical se pueden congregar los hermanos, porque están llegando los islámicos a destruirlo. Se llevan unos cuantos prisioneros y unos cuantos les quitan la vida. Y la iglesia del Señor, muchos no llegan porque están cansados. Hermano, tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso. Hablando de la iglesia, si ustedes pueden acompañarme en Hebreos capítulo 10. Un solo versículo, un versículo tan famoso, un versículo que ya casi no lo sabemos de memoria, un versículo donde se cita cada vez que hablamos y exhortamos de la iglesia del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, en el nombre del Señor. Todos, leámoslos todos. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Dios añada bendición a esta palabra. Padre bueno y Padre amado, vengo delante de ti reconociendo que tú eres bueno. Si estamos reunidos porque tú lo has querido. Señor, este es tu pueblo y esta es tu palabra.
Señor, que seas tú hablando a nuestra vida. Padre, que esta palabra no retorne vacía, sino que haga para lo que tú le envías. Y que tú prepares los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre, y el mío, para que tu palabra dé fruto. Y bendice, Señor, a aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, este es el tema que vamos a tratar en esta hora. Qué bueno que temprano, no me gusta ser muy largo o muy extenso, así que iré directamente a los puntos. Hay algunas preguntas que a través del tiempo nosotros como cristianos estamos en desacuerdo o en acuerdo. Aún muchas personas hoy en día en el mundo se dicen o se preguntan eso. ¿Es necesario asistir a la iglesia? Dice el tema de esta hora. ¿Será necesario? Pregunto, lo voy a cambiar de otra manera. ¿Será un mandamiento? ¿Será una opción? ¿Será un deseo asistir a la iglesia? Ustedes han conocido, creo que cada uno de ustedes, yo me atrevería a decir, cada uno de ustedes han escuchado personas, no por las redes, personas que a ustedes le han dicho en su cara, yo no voy a la iglesia porque no es necesario. Dios está en todas partes. En mi casa está Dios. Donde yo voy está Dios. Y Dios no necesita de un templo. ¿No han escuchado esa frase? Más de una vez, ¿verdad? O yo iba a la iglesia, pero me hicieron esto y ya por eso no voy. Ahora yo me congrego en mi casa, con mi familia. Eso es un tema un poquito debatible, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver qué nos dice la palabra en esta hora. Antes de hablar de los versículos bíblicos, yo quiero que entendamos esto. La palabra iglesia viene del griego eclesía, muchos lo conocemos, que significa asamblea. Pero en el término de iglesia hay diferentes conceptos. Está lo que se llama la iglesia universal. ¿Qué quiere decir eso? Es la que está compuesta por todas o muchas naciones, diferentes lenguas, diferentes países. Es la que compone el mundo entero, donde diferentes nacionalidades se reúnen y todos nosotros formamos la iglesia de Cristo. Recuerde que la iglesia de Cristo no es solamente la de Estados Unidos, o la de México, o la de Europa. La iglesia de Cristo somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador y seguimos bajo sus mandamientos. ¿Estamos claros en eso? Esa es la iglesia universal. Ahora, la iglesia local es donde usted y yo nos congregamos físicamente. Un grupo de personas donde se elige un lugar específico para que nos reunamos a hacer lo que hacían los hermanos en el libro de los Hechos. Alabar al Señor, testificar, aprender, hablar la palabra y juntamente en ese lugar crecer espiritualmente. Por último está la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? En cada lugar donde se reúnen los cristianos hay diferentes miembros. Hay uno que toca la guitarra, hay otro que toca el bajo, hay otro que canta, hay otro que predica y juntamente todo como una familia formamos el cuerpo de Cristo. Porque Pablo dice, ¿somos todos ojos? Pregunto, ¿somos todos ojos? ¿Somos todos manos? ¿Somos todos cantantes en esta iglesia? ¿Verdad que no? Tenemos dones diferentes, pero juntos, porque cada don nos lo ha dado Dios, para edificación no de usted, ni de mí, para edificación de la iglesia. Porque lo que tú tienes es para edificarnos a todos y lo que yo tengo es para edificarnos a todos. Porque lo que tenemos lo ha dado el Señor. ¿Estamos claros en diferentes conceptos de la iglesia? La palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Están en los evangelios, está Mateo y está en Lucas. Está en el libro de los Hechos. Miren cuántas veces está solamente en el libro de los Hechos. 23 veces. En las cartas Paulinas está 62 veces. En la carta de Pedro, en la carta de Juan y por último en Apocalipsis. Pregunto, ¿será que es importante la iglesia en el Nuevo Testamento? Se lo voy a responder ya que ustedes no pueden. Sí, muy importante. Muy importante.
¿Recuerdan ustedes la promesa del Espíritu Santo? ¿Quién la recuerda? Primero que todo, ¿quién prometió el Espíritu Santo? ¿Sería Moisés? ¿Sería Josué? ¿Quién fue? Jesús. ¿Por qué lo prometió? Porque él iba al Padre y él sabía que nosotros sin él nada podemos hacer. No importa cuánto amemos a Dios, sin el Espíritu de Dios en nuestra vida no podemos serle fiel. Ustedes han escuchado muchas personas que dicen, yo soy una buena persona y yo voy al cielo, porque yo puedo, porque yo soy bueno. Déjame decirte que si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, no vas. No importa cuántos hombres tú alimentes, no importa cuántas personas tú ayudes, no es por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Y una vez salvos, producimos obra de arrepentimiento. Pero lo poquito que el cristiano hace siempre dice, Él puso en mí el querer como el hacer. Pero aquellos fariseos eran bien buenos. No te necesito a ti porque tú eres un hijo de fornicación. Nosotros hacemos la ley, nosotros obedecemos la ley, nosotros estamos cerquita de Dios. Estaban lejísimos. Bien, bien importante para comenzar a hablar de la iglesia. Rápidamente, ustedes recordarán en el libro de los Hechos, capítulo 1, que Lucas escribe a Teófilo. Dice, en el versículo 4, y reuniéndose le mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recuerden que cuando Cristo va a ser ascendido al cielo, a la diestra del Padre, Él reúne a los apóstoles y a los discípulos y les dice que vayan a Jerusalén, ¿a qué? A perder el tiempo, a esperar la promesa. Y le está dando dirección de qué tienen que hacer. Versículo 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, bueno, están todos los apóstoles, ustedes lo saben, 11, porque Judas ya se había quitado la vida. 14, todo esto estaban unánime, entregado de continuo en la oración, junto con ¿quién? Con las mujeres. Y ahí también está ¿quién? María. ¿Y quién más? Los hermanos del Señor. Termino. Capítulo 2 de Hechos, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Pastor, ¿y para qué tantos versículos que ya conocemos? Cuando Cristo va a ser ascendido al cielo, deja una ordenanza a sus discípulos. ¿Cuál es? La acabamos de leer. Vayan a Jerusalén a esperar ¿qué? La promesa. Pregunto, ¿se fueron estos discípulos cada uno a su casa? ¿Dijeron la promesa viene y si viene tiene que llegar a mi casa? ¿Agarró Juan o Pedro con su esposa y sus hijos y cada uno se fue por su ladito? ¿Eso fue lo que dice? Se lo voy a demostrar. El 12, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de reposo. Cuando entraron a la ciudad, ¿subieron dónde? Al aposento alto, que era la segunda planta de un lugar, donde se reunían ¿para qué? Para la oración. Todo el que escuchó la ordenanza de Cristo se fue al aposento alto. Ninguno se fue a su casa, porque Cristo dijo, vendrá el Espíritu Santo. Y lo que Cristo tenía para ese grupo de personas era muy importante. Y ese grupo de personas no se lo iban a perder, porque habían visto a Cristo resucitado. Y si usted ve a Cristo resucitado y Cristo te dice, espera en ese lugar y no te muevas hasta que el Espíritu Santo te llegue, te garantizo que tú no te mueves. ¿Ustedes creen que Pedro se iba a mover de ahí? ¿Juan, María y sus hermanos? No, el Señor dijo que aquí va a ser derramado el poder de Dios y yo lo voy a esperar. Ahora, ¿cómo lo estaban esperando? ¿Sentadito? Cada uno trajo un air mattress, como dicen por ahí, una camita de aire. Orando, clamando, esperando en el Señor.
¿Derramó el Señor el Espíritu Santo o no? ¿Se cumplió lo que Cristo dijo? Sí. Entonces, la primera ordenanza es que en este lugar estaba la reunión de los discípulos del Señor. Próxima pregunta, que muchos dicen, no tengo que ir a la iglesia porque los cristianos de la Biblia se congregaban en sus casas y no en templos. ¿No la han escuchado esa? Yo sí, bastante. Pastor, yo no tengo que ir a la iglesia, yo puedo congregarme en mi casa. Yo tomo mi hijo, mi hija, mis primos, mis hermanos, mi abuelo, mi tío, y todos podemos hacer un culto al Señor, no tenemos que ir a un templo. Incluso ateos o personas, no ateos, pero personas que han dejado de venir a la iglesia porque según ellos nosotros somos muy hipócritas o la iglesia lo lastimó, cualquier sea la excusa, ellos han tomado el quedarse en sus hogares. Ellos dicen que la iglesia de la Biblia se congregaban en sus casas. ¿Será verdad? Tienen razón. Romanos 16:5. Miren cómo dice Pablo. Saludad también a la iglesia que está en su casa. ¿Están escuchando? Primera de Corintios. La iglesia de Asia lo saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Síganme, hermano. Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfa y en la iglesia que está en su casa. Finalmente, Filemón, versículo 2. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestros compañeros de lucha, y a la iglesia que está en su. ¿Ven que no se menciona templo? Esas personas tienen razón. ¿Ven cómo podemos aprender de la Biblia lo que nos conviene? Eso está bonito hasta ahí. Pero la pregunta es, ¿por qué los cristianos se congregan? ¿Por qué los cristianos se congregan en la casa y no en templos? ¿Por qué no congregarnos sencillamente en la casa? Por esto. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer mártir del libro de los Hechos? ¿Alguien lo sabe? Esteban. Esteban por decirle la verdad a los judíos. ¿Qué pasó cuando apedrean a Esteban? Hechos 7:59. Y mientras lo apedreaban, Esteban involucraba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no lo tomes en cuenta, este es pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren el capítulo 8. Y Saulo estaba completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día, ojo, miren lo que dice este versículo. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria, excepto los apóstoles. ¿Saben por qué en la Biblia se menciona la iglesia de su casa? Y no se menciona la iglesia, mi casa de oración, la iglesia aposento alto, la iglesia Espíritu Santo, la iglesia de Florida, la iglesia fulana. ¿Sabe por qué no se menciona? Porque desde que comienzan a predicar el evangelio, comienza una persecución del imperio romano a los cristianos, porque los cristianos se están esparciendo. Miren que en una predicación de Pedro se adhirieron 3,000 y en la segunda predicación llegaron 5,000. Está creciendo el evangelio y se está saliendo de control. Por lo cual ahora los romanos comienzan a perseguir a los cristianos. Y hasta el año 325, cuando llega Constantino y dice que la iglesia cristiana o la religión cristiana es la oficial del reino, porque a él le convenía, no porque era creyente, se para la persecución de los cristianos. Pero por 300 años, 280 años, como usted quiera llamarlo, hay persecución. ¿Ustedes creen que en persecución van a estar abriendo una iglesia como estas mega churches de hoy en día? No. So, los cristianos, los hermanitos, tenían que esconderse para poderse reunir. Hoy en día se han descubierto hasta cavernas, cuevas, donde se reunían los cristianos escondidos para poder alabar al Señor. ¿No lo sabían? Sí. Pero eso no me interesa porque yo quiero justificar el por qué no tengo que ir. Son los versículos que ya leímos de por qué saluda a la iglesia de su casa, me convienen. Pero no me conviene entender la historia del cristianismo. Los cristianos, primeros cristianos, seguían a Cristo porque en verdad creían en Cristo. ¿Saben que no se le podía llamar al Señor a nadie si no fuera al César? Cuando el cristiano decía que Jesucristo es el Señor,
se estaba autoproclamando enemigo del imperio romano. Y usted tenía que tener mucha fe para eso. Porque con los cristianos se cumple lo que dice Pablo a los romanos en capítulo 8. Por causa de ti somos como ovejas al matadero. Millones de cristianos fueron muertos en los primeros 300 años del cristianismo. ¿Cómo ustedes esperan que se van a reunir en una iglesia como la que usted y yo tenemos hoy en día? No hay forma. Están en persecución. Ahora, ¿por qué permite Dios la persecución de los cristianos? ¿Qué pasaba? Que cuando un grupo era perseguido y se expandían, donde quiera que llegaban, hablaban de Jesucristo. Déjame hablarte de Cristo. Déjame decirte de dónde vengo. Déjame decirte que yo escuché de los apóstoles que Él está vivo. Porque recuerden que no tenían Biblia, tenían el testimonio de los apóstoles. Y la predicación era de boca en boca. Luego se recopilan las cartas, los pergaminos que se leían de una iglesia a otra. Pero el principio del cristianismo se está hablando palabra por palabra. Próxima pregunta. ¿Se reunían los cristianos en la iglesia todos los días? ¿O solamente los domingos, que era el primer día? ¿Qué ustedes creen? Vamos a lo que dice la palabra. Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y la oración. No sé si usted sabe, pero continuamente quiere decir uno detrás de otro. Pero vamos a hablar otro versículo, Hechos 2:46. Día tras día. ¿Qué significa día tras día? Un día después del otro. Continuaban unánime en el templo y partiendo el pan entre los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por último, Hechos capítulo 3. Un día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que era las 3 de la tarde. ¿A la hora de qué dice ahí? Por favor, ayúdenme. ¿A la hora de qué? Había una hora de oración. No algunas veces, todos los días. Un día se paró en un altar, pusieron una visita a un varón que vino. El pastor no lo conocía, pero sintió en el espíritu darle una parte. Y era un día de oración. Y llegó el pastor. Y cuando le dio una parte a este varón, que era de África, nunca nadie lo conoció. Dice, ¿usted quiere ver la popularidad de una iglesia? Vaya al culto dominical. ¿Usted quiere ver la popularidad de un pastor? Vaya al culto evangelístico. ¿Usted quiere ver la popularidad de Jesucristo? Vaya al culto de oración. Dijo, Dios le bendiga, y nunca más lo volvieron a ver. Pero usted me entiende lo que acaba de decir este varón. Y estos versículos nos prueban a nosotros que ellos se reunían diariamente. Porque recuerden que los primeros cristianos, muchos de ellos habían visto a Cristo resucitado. Y él dijo, yo vengo. ¿Qué pasa en el libro de los Hechos en los primeros 3 capítulos? Vendían todo porque querían tener todo en común y lo ponían en los pies, en las manos de los apóstoles. Y los apóstoles decían, muy bien, tenemos 100 dolaritos. Estoy hablando en parábola, mis hermanos. $100 de donación. Hay una viuda que necesita 5. Hay un niño que no tiene nada que comer, denle $10. Hay aquel hermano que necesita. Y todos se lo repartían. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón, Cristo viene ya. ¿De qué me vale esta casa? ¿De qué me vale esto? ¿De qué me vale aquello? Cristo viene. Y ese sentir era un sentir que todos tenían en la iglesia. Y eso se llama, hermano mío, unidad. Por eso Pablo dice, llora con el que llora y ríe con el que ríe. ¿Cómo yo puedo estar como que nada me molesta cuando mi hermano está enfermo? Cuando mi hermana está triste. Cuando mis hermanos están pasando por un momento difícil. ¿Cómo yo puedo estar saltando, como dicen por ahí, brincando, si mi hermano me tiene que doler a mí? Si somos una familia por la misma sangre de Cristo. Tu sentir tiene que ser mi sentir. Tu alegría tiene que ser mi alegría. Próxima pregunta. ¿Habla la Biblia sobre reuniones de grupos o en grupos familiares? Es decir, ¿la Biblia habla de grupitos en diferentes lugares
Veamos lo que dice la Biblia. Efesios 1, 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia. Si usted no me quiere ayudar, yo lo voy a leer por ustedes. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que se llenan todo. Próximo, Colosenses 1, 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, en fin de que él tenga toda preeminencia. Primera de Corintios 12, 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro ¿de quién? ¿De la iglesia? De él. Nosotros somos un cuerpo no del pastor, no del templo, no de estas 4 paredes. Nosotros somos un cuerpo de Cristo. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en primer lugar profetas, maestros, milagros, etcétera. Finalmente, Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Seguían creciendo. ¿Ustedes vieron aquí cómo se repite la palabra iglesia? Porque ahora Cristo no está tratando con judíos, ni con samaritanos, ni con el grupito que me cae mejor. Cristo está tratando con su iglesia. Porque todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, el Señor dice, Juan, que es injertado. Y ahora ya no es hijo de Dios por la carne ni la sangre, sino por el Espíritu. Y Dios nos sella y somos propiedad de Cristo. Por eso yo no creo en división de iglesias. No creo en denominaciones. Creo en la iglesia que predique la sana doctrina, el evangelio de nuestro Señor, sin añadirle ni quitarle. Pero puedo visitar una iglesia bautista, como puedo visitar una iglesia pentecostal, como puedo visitar una iglesia metodista, puedo visitar cualquier iglesia. Pero eso de división, hermano mío, no fue Dios que lo puso. No fue la Biblia, lo ha puesto el hombre. Seguimos. ¿Por qué había más asistencia del cristianismo en el principio que hoy en día? ¿Se han preguntado esto? ¿Sabe que muchos hermanos a veces llegan a las iglesias y dicen, pastor, no entiendo cómo en el libro de los Hechos habían tantas cosas y habían tantos milagros y tantas hazañas por los apóstoles y hoy en día no vemos esos milagros? Sí, yo sé que usted en Facebook y en YouTube está cansado de ver cómo el pie le crece a la persona o la mano le crece más que otro. Sí, yo sé que eso es de los 2 milagros más populares hoy en día. Pero milagros verdaderos, como en el libro de los Hechos, ¿verdad que hoy en día como que carecen? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó en el libro de los Hechos? Que habían tantos milagros que hoy no hay. La Biblia nos lo revela. Yo quiero que en estos versículos que yo le voy a leer, usted vean las palabras amarillas que yo le pongo. Miren, hermano. Hechos 2, 40 al 47. Y Pedro con muchas otras palabras. ¿Era palabra de Pedro? ¿Era palabra de un hermano? ¿Con qué soltaba Pedro a los hermanos? ¿Con la palabra de qué? La palabra de Cristo. El testimonio de los apóstoles era, nosotros vimos a Cristo. Testificaba solamente y les ¿qué? Exhortaba. El pastor, el predicador está dispuesto o está supuesto a exhortar, no a criticar, no a señalar, exhortar sin comprometer la palabra. Diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuánto? 3,000. Wow, pero fue un mensajito bien bueno. Pero miren lo que dice Pedro. Miren el mensaje principal. Sean salvos de esta perversa generación. Y ese mensaje trajo 3,000 personas. ¿Ustedes se imaginan estas iglesias grandes que llegue uno de nosotros y diga, arrepiéntanse de esta perversa generación? ¿Y qué es lo que está hablando esta visita? Si nosotros somos hijos de Dios. Nos expulsan de esa iglesia. Pero ese es el mensaje que Pedro acaba de predicar. ¿No fue el mensaje que habló Cristo? Le digo más, ¿no fue el mensaje de Juan el Bautista? Y Juan el Bautista era más duro que Cristo y Pedro. ¿Sabe cómo le decía? Ay, qué lindo hablaba Juan. Generación de víbora.
¿Quién se arrepiente de esa manera? Yo no voy para donde Juan. El día que traigan a Juan a predicar, yo no voy. Ese hombre es muy duro. Pero no está diciendo la verdad. Éramos de nuestro padre el diablo. Eso lo dijo Jesús. Y se dedicaban continuamente a la ¿qué? Enseñanza. Fíjense que no dice entretenimiento, enseñanza. De los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor en toda persona y muchos prodigios y señales. ¿Ven lo que está pasando cuando se hacen estas cosas? Llegan los prodigios, llegan las señales. Se hacían con los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿qué tenían? Todas. Hermano, nadie tenía más que nadie. Dice el 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían con todos, según las necesidades de cada uno. Voy a llegar donde el punto que quiero llegar, mis hermanos. Día tras día continuaban. ¿Ven cómo se repite día tras día? Parece que el culto no era más los domingos. Era día tras día. Porque la necesidad era diaria. ¿Quién tiene necesidad de Dios aquí? Los domingos nada más. ¿Podemos decir que nada más necesitamos a Dios una vez a la semana? Yo no sé ustedes, pero necesitamos de Dios diariamente. ¿Sabe que sin Él no podemos hacer nada? ¿Sabe que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es gracias a Él? Todo es por Él y para Él. Jesús lo dijo, vuelvo y lo repito, sin mí no podemos hacer nada sin el Señor. 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Versículo principal. Y el Señor era el pastor que añadía. Era el apóstol. Era el evangelista Felipe que traía muchos. ¿Sabe lo que dice aquí? Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban haciendo ser salvos. Porque Pablo dice, no es Cefa, no es Apolo, no es Pablo. Es el Señor que da el crecimiento. Predicamos la palabra. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo en la persona. Y sin el Espíritu Santo nadie puede venir al Señor. Mis hermanos, y visita que nos ven en las redes. Sin el Espíritu Santo nadie puede venir al Señor. Porque Él nos convence de toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, mírate en el espejo para que vea los pecados que tiene. Mírate lo lejos que está del Señor. Y nosotros entonces venimos con un corazón contristo. Porque Él nos hace ver a nosotros qué tan lejos estamos de Dios. Pero solito decimos como muchos, yo no soy malo. Yo soy bueno. Yo nunca he matado, yo nunca he robado. No es lo que dice la palabra. Finalmente, ¿viene Cristo por algunos hermanos o por alguna familia? Pregunto. ¿Viene Cristo por un grupito? El grupito de la casa A, el grupito de aquella secta o de aquella reunión de célula o el grupito allí. ¿Será así que viene Cristo? ¿Qué dice la palabra? Efesios 5:27, a fin de presentárselo a sí mismo, una ¿qué? Vuelve y se repite la palabra ¿qué? Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Apocalipsis 19, regocíjense y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su ¿qué? Esposa. No dice el grupito, dice su esposa, porque vuelvo y repito lo que dije al principio. La iglesia de Cristo está compuesta por diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, diferentes colores, diferentes países. Pero todos formamos una iglesia. Y es la que Cristo viene a buscar. Con estos versículos que hemos traído, vuelve la pregunta nuevamente. ¿Es necesario asistir a la iglesia? Bíblicamente, sí. Alguien dijo una vez, bueno, alguien no, de muchas personas dicen, yo no necesito de la iglesia para ser salvo. En parte tienes razón. Aquel hombre de la cruz no tuvo tiempo ni de bautizarse. Sin embargo, el Señor lo perdonó en la cruz. Pero era porque no tenía tiempo.
Incluso no tuvo tiempo de bautizarse y sin embargo muchos toman ese versículo para justificar de que el bautismo no es necesario. No es necesario ir a la iglesia para ser salvo, según lo que tú dices. Pero el que es salvo tiene necesidad de ir a la iglesia. ¿Me están entendiendo la diferencia? Porque el que es salvo tiene el mismo sentir que tienen los hermanitos cuando van a la iglesia. Porque la Biblia dice que donde está la unidad, y Cristo dijo, donde hay dos o más en su nombre, Él va a estar ahí. Bueno, pastor, pero eso no quita de que yo pueda. Sí, claro que sí, hermano mío. Usted puede hacer un culto en su casa. Gloria a Dios por eso. Usted puede hacer una reunión con su esposa, sus hijos. Gloria a Dios, hermano. Usted está discipulando, usted está enseñando la palabra, usted está compartiendo en su hogar. Pero los hechos, el libro de los hechos nos enseñan que los discípulos se reunían constantemente en la iglesia. Porque en la iglesia se alaba a Dios juntamente. En la iglesia se aprende la palabra juntamente. En la iglesia crecemos juntamente. Y cuando tú no vienes o yo no vengo, faltan miembros del cuerpo de Cristo. Y si ya dijimos que todos somos miembros de Cristo, imagínense una iglesia sin pie o una iglesia sin mano. Una iglesia sin una oreja, una iglesia sin un ojo. Estoy hablando como dice la palabra. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una función en la casa del Señor. ¿Y sabe lo que ha hecho muy bien el enemigo hoy en día? Separar para que no haya unidad. Y cuando nos justificamos el que yo no tengo que ir, no, tú no tienes que ir. Yo no tengo que venir a la iglesia, hermano. No es el tener. El que viene aquí porque dice, yo estoy aquí porque tengo que venir. Hermano, perdiste el tiempo. El salmista dijo, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de mi Dios vamos a ir. Pero el salmista no dijo, hoy es día de culto y yo que quería descansar. Con este frío y este calor. Hermanos míos, ¿ustedes creen que de la forma que funciona la iglesia hoy en día, si hubiese funcionado en el libro de los Hechos, hubiesen habido tantos milagros como habían? No. Porque el libro de los Hechos habla de unos discípulos comprometidos con las cosas del Señor. Y si yo le soy fiel a mi trabajo 5 y 6 días a la semana, pregunto, ¿no será la iglesia más importante que el trabajo? Como dice mi pastor, silencio total. Hermanos míos, es un mandamiento. ¿Cuál fue el versículo que comenzamos a leer para yo cerrar con eso? ¿Se recuerdan? Hechos, Hebreos 10:25. No dejen, se lo voy a decir en español, no dejemos de reunirnos, congregarnos, como algunos, no todos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Mira, Félix, ¿qué pasa que te quedaste? Noel, ¿qué pasa que no te he visto? Madeline, ¿qué pasa que ya no viene? Hermana Judy, ¿qué pasa que hace días que no la veo? Vamos para la casa del Señor. ¿Qué pasa? ¿Necesita algo? ¿Necesita la oración? Exhortándonos, procurándonos. Pero cuando un hermanito le dice, ay, pastor, es que ya yo estoy cansado, ay, pastor, es que el trabajo, ay, pastor. Hermanos míos. Dice un refrán por ahí, después que se inventaron las excusas, todos quedamos bien. Voy a terminar con algo un poco duro, porque todavía no ha estado duro. ¿Ustedes vieron el capítulo que leímos de Hechos, cómo decía que había muchos prodigios y milagros? ¿Ustedes vieron que en ocasiones dicen que sacaban los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro le pasara y sanaran? ¿Han leído eso? ¿Ustedes han leído donde dice que el pañuelo de Pablo era llevado para que los enfermos sanaran? ¿Ustedes saben cuántas personas llegaron a estos servicios esperando su milagrito? ¿Ustedes creen que todo el que está aquí en estas reuniones eran salvos? No. ¿No se acuerdan lo que dijo Jesús? Ustedes me buscan por las señales y milagros. Y si no ven milagros, no creen. Estoy hablando de Jesús, del Señor Todopoderoso. Invite en una iglesia hoy en día, y aquellos que me ven por las redes sociales, haga un ejemplo o haga una prueba. Ponga un domingo y diga, en este domingo, día de sanidad, día de milagro, día de bendición, con profeta o el apóstol que tú quieras llamarle. Viajan 1, 2 y 3 horas para estar ahí.
Pero la misma iglesia le exhorto que el próximo mes diga día completo de ayuno y oración para el Señor. A ver cuánto llega. La iglesia no, el Señor no ha cambiado la iglesia. Y la iglesia que no está fundada en la oración, en el clamor a Dios, no espere que Dios va a actuar. Actuó porque los hermanos, los discípulos, cuando Cristo le dijo, vayan a Jerusalén, no se fue cada uno para su casa porque dijo, Señor, Pedro no dijo, Señor, yo tengo que pescar, yo tengo ya 40 días, como dice la palabra, que duró 40 días con sus discípulos. Señor Jesús, yo tengo 40 días contigo, déjame ir a trabajar, mi esposa me va a pelear. No, Pedro, vayan al aposento alto y esperen la promesa. Lo dijo el Señor. Y si dice no dejando de congregarnos, ¿sabe cómo se llama eso? Mandamiento. No deje de congregarte. ¿Es pecado o no? Según lo que lo hemos leído, lo dejo a ustedes que decidan. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiera Dios que esta palabra sea de bendición a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ella dice que no retorna vacía, sino que hace para lo que tú le envías. Señor mío, sin ti nada podemos hacer. Esta es tu palabra y este es tu pueblo. Tú conoces nuestros corazones. Tú conoces si estamos lejos o cerca de ti. Señor, redargúyenos. Ayúdanos. Que tu Espíritu nos muestre, Señor, en qué área de nuestra vida estamos fallando. Padre, porque tú corriges a tus hijos porque los amas. Ayúdanos a estar unidos, Señor. A seguir juntamente, Padre, para, como dice tu palabra, cuando tú vengas, Señor, estemos listos. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.